en este evento. Mi nombre es Santiago García y soy el CEO de Scandia Colombia y quiero darle la bienvenida a este evento que hace parte de nuestra serie Financial Talks, donde traemos diferentes expertos en temas de coyuntura nacional importante a abordar estos temas y tratar de entenderlos en su forma macro y también en cómo nos impactan como individuos. En esta ocasión tenemos un panel de primer nivel que tendremos la oportunidad de presentarlos más adelante y que vamos a estar abordando un tema de gran interés. Hoy tenemos casi 2.000 personas que nos acompañan en esta mañana y es el tema del proyecto de reforma pensional que se ha presentado, ha radicado al gobierno hace 2 días en el Congreso. Y vamos a estar abordando este tema desde diferentes perspectivas, porque por supuesto muchos de quienes están aquí presentes pues quieren entender cómo los impacta este tema de forma individual y es por supuesto parte de lo que vamos a hacer, pero también nos interesa darle una mirada más amplia y ver cómo lo que se está proponiendo nos impacta como sociedad y cómo puede llegar a impactar a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Lo que se va a decidir en esta medida es importante, no solo para nosotros como individuos, sino también diferentes implicaciones que se pueden crear hacia futuro. Respecto a la reforma, desde Scandia vemos algunos elementos positivos en temas de cobertura, en temas de equidad, pero también hay otras cosas que nos preocupan y nos preocupan mucho, que tienen que ver con la sostenibilidad de algunas de las propuestas que se incluyen en este proyecto de reforma. Más aún, preocupa mucho el impacto que pueda tener esto en las futuras generaciones. Creemos que hay que analizar esto no solo qué es lo que puede pasar para nosotros, sino también cuáles son las implicaciones para nuestros hijos, para futuras generaciones de lo que se está proponiendo. Como punto de partida me parece importante, primero que todo, dar un mensaje de tranquilidad tanto a los pensionados como a las personas que ya tienen o tendrán a enero del 2025 cumplidas 1.000 semanas, más o menos el equivalente a 19 o 20 años de cotización, en la medida que este proyecto de reforma les mantiene las reglas de juego que tenía la ley 100. Entonces, para estas personas yo creo que primero partir de un parte de tranquilidad, pues se les va a respetar sus expectativas legítimas. Por supuesto, muchos de ustedes quienes estén en este espacio y cumplan con esas características, pues tendrán de la mano de Scandia una asesoría para también ayudarlos a tomar una decisión de qué hacer en un régimen de transición, pero de entrada creo que esta población pues básicamente no cambia nada. Pero creemos que para las futuras generaciones sí hay implicaciones un poco diferentes y que el Congreso tiene una gran responsabilidad de dar un debate, esperamos, de rigor técnico para que tenga en cuenta pues también criterios de sostenibilidad y protección también de las libertades individuales. Voy a tocar rápidamente tres temas. El primero es lo que creemos donde la reforma nos permite avanzar. Segundo, también donde creemos que podríamos estar retrocediendo. Y finalmente, pues lo que pensamos debería ser los siguientes pasos y lo que nosotros como individuos podríamos hacer a partir de lo que se propone aquí. En primera medida, sobre los aspectos donde creemos que esta reforma estaría avanzando, prácticamente son dos en mi concepto. Un primero que tiene que ver con equidad, con disminuir, no totalmente eliminar, pero disminuir los subsidios a las pensiones altas y en especial a las más altas, que creo que es un tema que se ha venido comentando en el pasado y que no tiene mucho sentido en nuestro país. Es un componente inequitativo que creo que si se disminuye con esta nueva propuesta. Y segundo, pues hay un incremento en la cobertura, especialmente por el fortalecimiento de ese pilar solidario para personas más favorecidas.
Esos, digamos, serían los aspectos en los que podríamos estar avanzando. Sin embargo, cabe pues aclarar que pues también hay algunos retrocesos bien importantes. En primera medida estamos retrocediendo a fortalecer el régimen público y en detrimento del ahorro nacional en un país y en un mundo que cada vez se envejece más. Entonces uno está viendo que en países más desarrollados, incluso las reformas de México, las reformas de Chile, pero también las reformas que se están haciendo en Francia, las reformas que se hicieron en China, pues van precisamente en fortalecer esos sistemas de ahorro individual, porque los sistemas públicos pues funcionan en la medida que hay más jóvenes que personas que se están pensionando. Y aquí estamos yendo un poco en contravía de esa dirección. Y para dar un punto de referencia, de 17 países que en el 1999 tenían regímenes de ahorro, pues hoy hay 46, lo que muestra un poco como esa dirección que han ido tomando los países, y aquí casi que estamos yendo en una vía contraria, fortaleciendo pues ese sistema público al llevar esos 3 primeros salarios de toda la población de Colombia hacia el régimen público. Eso seguramente lo vamos a ver en detalle con nuestros panelistas, pero lo que implica pues es que se vuelve una reforma muy costosa, que no solamente se están fortaleciendo ese pilar solidario que tiene un costo importante, sino también se le está creando un mayor peso pues al sistema público con ese umbral tan alto, y pues hay cifras que han calculado que eso implica de cara a las finanzas del país un impacto importante. Por ejemplo, en el caso de Asofondos, decían que podría llegar al 224% del PIB, y eso en la práctica lo que implica es que si bien puede haber una caja de corto plazo para el gobierno, pues se crea para las futuras generaciones un hueco fiscal que finalmente pues se termina pagando seguramente vía más impuestos, y esa era la razón por la cual les decía que es preocupante de cara a las futuras generaciones. En Colombia, la mayoría, del 88% de las personas ganan menos de 3 salarios mínimos. Entonces, eso quiere decir que esta decisión pues tendría un impacto en que estas personas que ganan menos de 3 salarios mínimos pues no podrían elegir ahorrar en el sistema privado, pero también significa pues que hay una pérdida importante de ahorro año a año, que a su vez impacta pues los mercados de capitales, que son ese motor de crecimiento de los países. Entonces, eso es un elemento pues que pensamos o son elementos que hacen que estemos retrocediendo dentro de lo que hemos venido avanzando. Y que deja, como les decía, pues como grandes perdedores a las futuras generaciones. Sobre lo que creemos debe seguir hacia adelante, entonces, en Scandia, pues confiamos en la institucionalidad de este país y esperamos, como les decía, que se dé un debate robusto y técnico en el Congreso. Por supuesto que estamos sintonizados con ese propósito de que las personas tengan una pensión digna, pero pues que los criterios de sostenibilidad, de funcionamiento del mercado de capitales y en general de la sostenibilidad del sistema, pues sean elementos que se integren y se incorporen en lo que finalmente pueda ser la reforma pensional de este país. Pero creo, y como mensaje final, que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar como individuos. En la medida que los subsidios, y creo que hay 2 cosas importantes acá. Primero, en la medida que los subsidios disminuyen en esta nueva reforma, hoy más que nunca se hace muy importante el pilar de ahorro voluntario. No es secreto que Scandia le ha apostado desde el inicio de la creación de este sistema de pensiones al pilar de ahorro voluntario, y pues hoy más que nunca se hace necesario que las personas sigan y continúen ahorrando a través de mecanismos de ahorro voluntario, y para eso pues todo el compromiso
y el acompañamiento de Scandia para ayudarlos a construir ese patrimonio voluntario, bien sea en Colombia o en el exterior. Y lo otro es para esas personas que no cumplen, tanto para esas personas que cumplen las 1000 semanas, pero también para las personas que van a estar más impactadas por por esta nueva reforma pensional, pues todo el compromiso de acompañarlos a través de una asesoría para analizar el caso particular de cada uno de ustedes y poder ayudarlos a tomar las mejores decisiones, tanto en lo que tiene que ver con la pensión obligatoria y por supuesto ver cómo fortalecer esa parte voluntaria, cómo entender mejor el valor de esa brecha pensional y encontrar los mecanismos que más se adecúan a cada uno de ustedes para poder asegurar una libertad financiera y una buena calidad de vida en su etapa de retiro. Con esta introducción, y estoy seguro que varios de los elementos que he mencionado se van a profundizar y se van a evaluar en mucho más detalle, pues quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy tendremos 3 Mauricios que nos acompañan y Jorge Llano también que nos acompaña y van a estar compartiendo e ilustrando elementos de este tema tan importante para nosotros como individuos, pero también, como les he mencionado, tan importante y trascendental para el futuro del país. Así que, Mauricio Reina, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Scandia, gracias por moderar este debate y le doy la palabra para introducir a nuestros panelistas. Muchas gracias, Santiago. Gracias por esta invitación a Scandia a participar nuevamente en estas conversaciones que creo yo que son tan importantes, fundamentales. Hoy en día se están dando tantas transformaciones potencialmente en la economía colombiana que como que uno no alcanza a dimensionarlas todas y menos con el apremio con el que está trabajando el Congreso. Ojalá hubiera sido mucho más detallada cada una de las discusiones. Por eso me parece importantísimo hacer parte de esta discusión en calidad de moderador. Y quiero agradecer y darles la bienvenida también a nuestros panelistas. Ya Santiago los anticipó. Por una parte tenemos a Mauricio Cárdenas, ustedes lo conocen, exministro de Hacienda, exministro de varias carteras. Hoy en día es profesor invitado de la Universidad de Columbia y anda entre Nueva York y Bogotá todo el tiempo. Mauricio, bienvenido. Hola Mauricio, muchas gracias. Muy complacido de estar en esta conversación muy importante y muy relevante para todos, de manera que aquí muy atentos a participar y dar nuestros aportes. Gracias, Mauricio. Y tenemos a otro Mauricio, Mauricio Olivera. Hoy en día es vicerrector de la Universidad de los Andes, vicerrector financiero administrativo, pero tiene en su currículo algo muy importante para esta discusión y es que fue presidente de Colpensiones y tiene el mapa claritico. Mauricio, bienvenido. Mauricio, buenos días. Un agradecimiento a Scandia por esta invitación, a Mauricio Cárdenas, a Santiago, a Jorge, a los demás panelistas y a todos los que nos están viendo. Bueno, y el hombre que le mete la lupa al detalle, que se ha leído todo el proyecto de reforma con libreta en mano, no en vano fue vicepresidente técnico de Asofondos, hoy en día está en el autorregulador del mercado de valores. Jorge Llano, bienvenido también. Muchas gracias, Mauricio. Y sí, me leí como las 5 versiones que salieron en un mismo día, tocó leerlas todas al tiempo, pero sí, acá feliz de estar acá y gracias por la invitación a Scandia y pues con este panelista de lujo que parece el meme de Spider-Man, porque todos son Mauricios, pero pues encantado de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Bueno, con este capital humano que tenemos en este panel vamos a hacer lo siguiente. En primera instancia, vamos a caracterizar los principales rasgos del proyecto de reforma, sobre todo en lo que tiene que ver con las 2.600, 2.700 personas que nos siguen en este momento, y es dónde queda cada uno, obviamente no cada uno de los 2.700, pero cuáles son más o menos las categorías en las cuales se terminan organizando con ese famoso sistema de pilares la posición de los distintos colombianos. ¿Cuáles son las características que hay de un lado, de otro, etcétera, etcétera? Ahí tendremos la presentación de Jorge Llano, un resumen de unos 10 minutos, 15 minutos, y reaccionaremos en primera instancia a ello. En segundo lugar,
cada uno dirá qué es lo bueno que le parece de este proyecto de reforma, un poco en el tenor de lo que acaba de decir Santiago. Nos parece que avanzamos en esto, pero prendemos luces de alerta en este otro frente. Después vamos a discutir un poco la sostenibilidad, porque es que cuando se habla de lo público y de pasar obligaciones y recursos a lo público, hay un tema de el plazo en el cual uno ve las virtudes y el plazo en el cual uno ve los defectos. Hablaba Santiago de nuestros hijos, de nuestros nietos, y creo que esa discusión sobre la sostenibilidad hay que darla cuanto antes para prender las luces de alerta igualmente. Algo parecido sobre el mercado de capitales. Ustedes saben que los fondos privados de pensiones son un protagonista importantísimo del ahorro de toda la economía colombiana, y lo que termine sucediendo con esta reforma puede o afectar de manera seria el ahorro, de donde salen los recursos para financiar los papeles del Estado, para financiar la infraestructura, para financiar los grandes proyectos, o puede ser que no. Vamos a reflexionar sobre eso. Y al final vamos a tener una discusión mucho más libre, digamos, con base en lo que se haya discutido previamente, acerca de cuáles son las oportunidades, pero las grandes amenazas que hay, tanto para la economía colombiana como para cada uno de ustedes, de los que nos están siguiendo en este momento. Ese es más o menos el patrón de lo que vamos a hacer. Y sin mucho más preámbulo, le pido a Jorge, por favor, Jorge Llano, que nos cuente cómo vio esos 5 borradores que tuvo que leer en un solo día, y nos hace el gran favor de sintetizarlos para la discusión individual de quienes nos oyen en este momento y soltarnos las principales puntadas de la discusión macro. Jorge, adelante. Bueno, muchas gracias. Va a compartir acá presentación, que esto sí es mucho más fácil con un apoyo visual. Entonces, confírmenme si ya lo están viendo, porfa. Sí, señor, ya se está viendo. Maravilloso. Entonces tengo buen internet. Entonces, vamos a resumir en estos 10 minutos, 15 minutos, qué es lo que nosotros vimos en esta propuesta de reforma que ya fue presentada al Congreso de la República. Y lo primero es cómo se come este tema de los pilares. Y cómo se come este tema de los pilares es que el gobierno presenta 4 pilares que son como esa esencia de lo que vemos en el, digamos, sistema integral de protección a la vejez, donde hay un sistema solidario que está pensado como el equivalente a lo que hoy en día es Colombia Mayor. Es un Colombia Mayor repotencializado, por decirlo de alguna forma, donde se está buscando garantizar la línea de pobreza extrema. Ahí pasamos de los 500.000 pesos que se estaba hablando en la campaña a 223.000 pesos si cogemos la línea de pobreza extrema del 2023, que se financiará con el presupuesto general de la nación y con recursos de una cosa que se llama el Fondo de Solidaridad Pensional, que va a ser un componente importante porque de eso hay unos recursos adicionales que se están pidiendo a la gente de altos ingresos para poder financiar ese pilar solidario. Hay otro pilar, el siguiente, que es el semicontributivo, que el semicontributivo, yo creo que el doliente o la persona que más ha trabajado en este pilar semicontributivo en todas las evoluciones está en este panel, que es Mauricio Olivera, porque este semicontributivo es de nuevo un programa que está hoy en día vigente, pero repotencializado, un poco mejor articulado, que son los beneficios económicos periódicos, donde la población de 65 años se le va a poder dar un ingreso vitalicio que va a estar por debajo del salario mínimo, pero que les va a permitir tener una tranquilidad mucho mayor en la vejez. Se va a construir con recursos del presupuesto general de la nación y con los aportes que las personas hayan hecho al sistema. Este semicontributivo está pensado como para lo que yo llamo una población sándwich. La población sándwich es esa que entra y sale de la formalidad, que tiene algunas semanas cotizadas, pero que no alcanza a cumplir los requisitos mínimos para tener una pensión propiamente dicha. Ese es la mayoría de colombianos está metido en ese componente. Y eso es muy importante. Puede que los que los estén viendo hoy en día estén más en el contributivo, pero hay que mirar también el mapa completo de a quién le está afectando esta reforma pensional. En el tema contributivo, pues es lo que conocemos hoy en día y lo que siempre miramos mucho cuando hablamos de reforma pensional, los fondos de pensiones, colpensiones, y está, digamos, enfocado para la población formal. Y aquí es donde, digamos, pues vamos a hacer también un zoom in ahorita tanto en el panel como en la presentación que tenemos. Y por último está el componente voluntario,
que el componente voluntario, digamos, acá se vuelve muy importante porque se van a reducir algunas pensiones esperadas, y el componente voluntario entonces es lo que nosotros podamos hacer adicionalmente para poder tener una vejez mucho más tranquila. Y aquí yo siempre hago digamos, el ejemplo personal. Yo desde hace muchos años estoy contribuyendo a un fondo de pensiones voluntaria, pero además también estoy haciendo aportes voluntarios a mi fondo de pensiones obligatorias, buscando siempre tener un mayor ahorro, y lo estoy haciendo desde ahora que soy relativamente joven para poder tener una vejez mucho más tranquila, porque pues esa plata se va a invertir por 30, 40 años más. Entonces, ¿cómo funcionarán ahora las cotizaciones? Y aquí ya estamos mirando mucho este componente contributivo propiamente dicho. Aquí entonces tenemos el famoso umbral de los 3 salarios mínimos. Todo lo que estamos escuchando por ahí es 3 salarios mínimos, 3 salarios mínimos. ¿Cómo se come esto? Hoy en día, todo el mundo va a contribuir hasta los primeros 3 salarios mínimos, o los aportes relacionados a los primeros 3 salarios mínimos, a Colpensiones, ¿sí? Entonces, si yo gano entre 1 y 3 salarios mínimos, que esa es la gran mayoría de colombianos, ¿sí? Que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, a mí las cifras me dan un poco más altas que las que mostraba Santiago al inicio. A mí me dan 94% ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, cotizan entre 1 y 3 salarios mínimos. Todo su aporte va a ir a Colpensiones. O sea, ellos no van a tener posibilidad de tener un ahorro individual, sino, al menos obligatorio, sino que obligatoriamente van a ir a Colpensiones. Entonces, 18 millones de personas que hoy cotizan a un fondo privado va a tener que aportar algo o todo su aporte a Colpensiones. Y Colpensiones, con eso, significa que pues va a dar solamente mesadas relacionadas a esos 3 salarios mínimos, que la pensión máxima, si usted cotiza por 3 salarios mínimos hoy, es hasta el 80% de esos 3 salarios mínimos. Por encima de esos 3 salarios mínimos, si yo gano, por ejemplo, 4 salarios mínimos, entonces los primeros 3 van a ir a Colpensiones y el restante salario mínimo que está por encima va a ir a un fondo de pensiones que se va a administrar, se va a invertir, digamos, en un portafolio que hoy en día es el portafolio más diversificado que hay entre los inversionistas institucionales de Colombia. Y, eh, y eso se va a invertir, y eso va a ser un complemento de su pensión. Entonces, una parte la va a pagar, una parte, digamos, que va Hey, it's a ser Dana from StreamYard. financiada con el sistema de Colpensiones, que se denomina un sistema de reparto, y la otra parte con el ahorro individual a mi nombre. Esto aplica, y es muy importante, para quienes tienen menos de 1.000 semanas cotizadas. O sea, este régimen nuevo, que se denomina el régimen famoso de pilares, va a aplicar a la gente que tiene menos de 1.000 semanas. No importa la edad, según como está escrito hoy en día. No importa la edad. Y ya ahorita vamos a mirar qué significa eso de las 1.000 semanas cotizadas y cómo nos afecta. Y ahí ya podemos identificar si en los casos particulares le va a aplicar este sistema o no le va a aplicar este sistema. Hay un tema, digamos, importante, que solo lo traigo acá no para extenderme en esta explicación, sino que Colpensiones hoy en día va a empezar a recibir mucha más plata. Pues plata que hoy no recibe de 18 millones de personas, va a empezar a recibir esos recursos. Eso va a hacer que Colpensiones, pues casi que le va a recibir cerca de 16 billones de pesos adicionales, entre 16 y 19 billones de pesos adicionales. Y el gobierno, y yo creo que solamente pensando en el efecto de deuda pública, porque no está pensando en otro efecto realmente, está diciendo que va a ahorrar parte de esos recursos, y todos los que estamos mirando estos temas, lo que estamos haciendo es calcular cuánto es el ahorro que va a ser final, cuánto va a ir a los diferentes mercados, pero lo está haciendo a través de este fondo de ahorro del pilar contributivo. Va a ahorrar una parte, ya han dado algunas, digamos, lineamientos que dice que ese fondo va a ser muy concentrado en deuda pública, y, y simplemente lo que busca es que el costo en los primeros años de Colpensiones, y bueno, el sistema contributivo y semicontributivo, no supere el 1.2% del PIB. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Va a ahorrar una parte, y si el costo supera el 1.2% del PIB, ese, digamos, costo adicional lo va a cubrir este fondo del pilar contributivo. Entonces, ahorra una pequeña parte y después cubre algún costo que se esté generando por esta nueva reforma, y pues en general el costo ya adquirido por cambios en el pasado.
Bueno, el pago de pensiones yo creo que si quieren lo podemos saltar porque precisamente ya lo dijimos que parte del primeros 3 salarios mínimos digamos, la fórmula es exactamente igual a la que tenemos hoy en día. Entonces es simplemente como si alguien cotizara por, eh, no sé, 3 salarios mínimos en Colpensiones, se le hace exactamente la misma fórmula de cálculo, se le toma el valor de los últimos 10 años y a eso se le aplica un porcentaje dependiendo de las semanas que tiene cotizadas y se saca exactamente la misma pensión y se le complementa con el ahorro que haya hecho la persona de los aportes que estén por encima de 3 salarios mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es muy importante diferenciar si está en un fondo de pensiones privado o si está en Colpensiones. Porque entonces, si yo digamos, mi caso particular, yo tengo menos de 1000 semanas, yo tengo como 600 semanas, tengo menos de 1000 semanas, gracias a Dios me ha tocado buenos ingresos, entonces he ahorrado por encima de 3 salarios mínimos. Entonces, lo que va a pasar eh, en mi caso particular es que yo que estoy en un fondo privado de pensiones, ahora voy a empezar a aportar a Colpensiones, ¿sí? Y cuando llegue a la edad de pensión, lo que va a pasar es que Colpensiones me va a pagar una pensión que seguramente estará, no sé, el 65 o el 70% de 3 salarios mínimos. Eso me lo va a pagar Colpensiones y el ahorro que yo haya hecho adicional me lo va a pagar, digamos, o la fórmula para pagar esa pensión está determinada por el cálculo, digamos, actuarial, el cálculo justo, el cálculo de lo que a mí me queda de vida, que está diseñado en los fondos de pensiones. La sumatoria de las dos va a ser mi mesada final. Y esto a mí no me gusta mucho porque yo precisamente estaba en un fondo de pensiones privado porque yo no quería un subsidio en mi pensión y el hecho de que me obligue a estar cotizando por los primeros 3 salarios mínimos en Colpensiones quiere decir que mi pensión sí puede salir más alta, pero porque el Estado me va a dar un subsidio a mí, que yo precisamente he estado en una situación mucho más favorable, que he tenido buenos ingresos, y yo no necesito, ni requiero, ni quería un subsidio del Estado, y hoy en día, por esta reforma, yo voy a recibir un subsidio que no estaba contemplado recibir y que podría ser mejor utilizado en sacar a más gente de la pobreza, sacar a más, darle una pensión más alta a la gente, o una mesada más alta a la gente del componente semicontributivo. Aquí hay un tema supremamente relevante y es el régimen de transición. ¿A quién le aplica este sistema y a quién no? Y la norma fue bastante, digamos, simple, pero también creo yo que bastante costosa, porque la norma solamente establece que quienes tienen más de 1000 semanas, 1000 semanas o más, se les puede aplicar o se les mantiene las reglas actuales del sistema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este sistema, pues, si yo tengo 1000 semanas, yo puedo escoger entre quedarme en una AFP o pasarme a Colpensiones y, digamos, recibir las pensiones actuales, como se calcula hoy en día en Colpensiones, hasta los topes de 25 salarios mínimos y demás. Y digamos que en esos casos, lo que pasa o lo que cambia un poco en ese régimen de transición es la edad que yo tenga. Si yo, por ejemplo, tengo 1000 semanas y tengo 60 años, esta ley me permite por un periodo de 2 años cambiarme a Colpensiones, que eso es lo que hoy no está permitido. Si yo tengo menos de 10 años y estoy en una AFP, no me puedo cambiar a Colpensiones. Esta ley lo permite, entonces hay una población que no iba a recibir subsidio, que la ley le está abriendo la opción para que reciba un subsidio muy alto, que va a ser muy costoso para Colpensiones, y la ley está permitiendo ese traslado a Colpensiones. Y está el otro grupo de población que tiene más de 1000 semanas y y más de 10 años a la edad de pensión. Ellos se van a poder también cambiar con las condiciones actuales a Colpensiones, también buscando pues una pensión más alta, pero una pensión más alta sí o sí significa una pensión más subsidiada, sí o sí significa una pensión más costosa que tendremos que pagar todos nosotros con impuestos. En los cambios del porcentaje de contribución, simplemente se mantiene todo muy estándar. Lo único que cambia es que la gente de más de 4 salarios mínimos va a tener que hacer un aporte adicional al 16% del 2%. Hoy en día ya hacen un aporte adicional que es del 1%,
que va al Fondo de Solidaridad Pensional, que es con el que se paga lo que se conoce Colombia Mayor. Y ese fondo, digamos que eso es lo que nos dice es que vamos a tener que pagar un 1.1 punto porcentual adicional a lo que pagamos hoy en día si ganamos más de 4 salarios mínimos. Eh, pues digamos que, claro, a uno no le gusta tener que pagar más, después además de la reforma tributaria pasada que nos clavó bien duro, pero algo que es muy positivo de este Fondo de Solidaridad es que sí está focalizado a la población de menos ingresos, a la población más vulnerable y va a permitir sacar de la pobreza extrema a, pues a una gran parte de la población mayor, que es uno de los objetivos que debería tener sí o sí una reforma pensional. Acá simplemente es como una estructura de aportes adicionales a este fondo de solidaridad dependiendo de los salarios que yo tenga. Eso quiere decir que una persona que gana más de 20 salarios mínimos ahora su aporte va a ser 19%. Y ese aporte de 19%, pues esos 3 puntos porcentuales adicionales van todos a este fondo de solidaridad para pagar Colombia Mayor. Ahora no se llama Colombia Mayor, sino el pilar solidario. Salario integral y independiente se mantiene exactamente lo mismo. Acá no vale la pena ahondar mucho más. Acá hay unos cambios, digamos, relevantes que a mí me parecen óptimos, pero puede ser bastante debatibles en el Congreso porque este tipo de ideas no prosperan lastimosamente mucho en el Congreso, pero sí se está pensando un aporte adicional también a este fondo de solidaridad por parte de los pensionados que tienen pensiones muy altas. Una pensión de 10 salarios mínimos y una pensión de 20 salarios mínimos son pensiones muy altas, no solamente para los estándares colombianos, es muy poco probable que uno tenga una pensión así de alta en cualquier sistema de reparto del mundo. Cuando uno mira pensiones máximas, Colombia tiene unas pensiones máximas muy elevadas, incluso con países europeos de los sistemas de reparto. Y acá se está proponiendo que quienes reciben entre 10 y 20 salarios mínimos aporten 2% al Fondo de Solidaridad y quienes reciben más de 20 salarios mínimos por concepto de mesadas aporten 3% al Fondo de Solidaridad Pensional. Acá hay una cosa que me parece muy importante y que de nuevo puede que no le afecte a la mayoría, digamos, de personas que están viendo este Financial Talks, pero que es un tema muy relevante porque se está mandando un mensaje que las condiciones se mantienen, ¿cierto? Todos hemos visto que el gobierno sale, las condiciones se están manteniendo, edad y semana se mantiene. Eso no es cierto y eso es falso. Por eso ahí está como esa tachado en se mantienen. ¿Por qué? Dijimos que el 90% de la población gana entre 1 y 3 salarios mínimos, ¿sí? Esa población hoy que está en un fondo de pensiones privado tiene la opción de pensionarse con 1.150 semanas en un fondo de pensiones, sin importar el ahorro. Se llama la garantía de pensión mínima. A esas personas, al obligarlas a estar cotizando en el sistema, en el RPM o en Colpensiones, en la práctica lo que les está haciendo es que se le está subiendo las semanas a 1.300. Y esto no es menor. Esto aplica para la gran mayoría de pensionados en Colombia. La gran mayoría de pensionados en Colombia se le está subiendo las semanas a 1.300. Y eso es un tema muy relevante. La población entonces, que está muy pegada entre 1 y 2 salarios mínimos, va a ser más difícil acceder a una pensión propiamente dicha. Y además, si no acceden a pensión, ¿sí? Colpensiones les devuelve una parte de sus recursos, de sus aportes, les devuelve sus aportes ajustados a inflación, pero eso, digamos, tiene unos efectos importantes porque con esa plata yo les decía que en el pilar semicontributivo, la mesada se construye con el ahorro que hizo la persona en el sistema contributivo y lo que pone el Estado. Como les devuelven en un fondo, en Colpensiones les devuelven menos plata, la mesada esperada que van a tener ese pilar semicontributivo se va a caer también fuertemente para esa población que no se pensiona. Entre estos que acceden a una pensión por 1.150 semanas y la gente que no se pensiona, está el 85% de la población colombiana. En otras palabras, al 85% de la población colombiana se le está afectando negativamente sus condiciones comparadas si los dejamos simplemente donde estaban en un fondo de pensiones privado. Y eso no es un tema menor. Puede que a gente de altos ingresos, digamos, a mí me van a dar un subsidio porque no tengo ni idea, pero a la gente de menores ingresos los están dejando en el sistema que menos le conviene y eso no es un tema menor.
Las pensiones son heredables, sigue teniendo las mismas condiciones, condiciones que yo nunca he entendido porque una esposa o esposo de 30 años de edad va a tener una pensión vitalicia, nunca he entendido esas condiciones porque son tan onerosas, de pronto valdría la pena mirar si se puede modificar, pero sigue manteniendo las mismas condiciones. Acá es importante que, bueno, esto está muy atado a lo que ya hemos hablado de qué pasa si tengo más de 1000 semanas y menos de 10 años de la edad de pensión. Esto simplemente hace parte de la transición, pero ahí importante saber que la plata, pues, se mantiene administrada por las AFPs hasta el momento de cumplir la edad de pensión de esta población que decida trasladarse por cumplir estas condiciones de la transición. Entonces, ¿cómo impacta a las personas? Y yo diría que, entonces, si ya estoy pensionado, en principio no tiene ningún impacto. No tiene ningún impacto, excepto si tengo pensiones de 10 salarios mínimos en adelante, porque ahí me va a aplicar ese aporte adicional al Fondo de Solidaridad. Y no me va a afectar si tengo más de 1000 semanas. ¿Sí? Ahí valdría la pena preguntarnos si 1000 semanas, no sé, si tengo 40 años y tengo 1000 semanas, pues porque, perdón la expresión, pero ¿por qué carajos le va a mantener unas condiciones a una persona que está a 22 años de la edad de pensión? Eso para mí no tiene sentido, me sale costosísimo como si lo miro en términos fiscales y debería uno plantear una transición que mantenga tanto semanas como edad. Si tengo menos de 1000 semanas, como están las condiciones hoy planteadas, pues me va a aplicar, digamos, todas las nuevas condiciones. Alguna población, digamos, quienes están en un fondo privado de pensiones y ganan altos salarios y no se van a pasar a Colpensiones, les va mejor, posiblemente, si logran pues las 1300 semanas. Quienes están en un fondo de pensiones, en Colpensiones, ¿sí? Con altos salarios, se les va, digamos, la pensión que esperaban tener va a ser mucho menor y eso también hay que contemplarlo, pues es parte de precisamente acotar a 3 salarios mínimos para que no dar subsidios a las pensiones altas. Entonces también hay una reducción de potencial, digamos, de esa mesada esperada. Pero de nuevo, cada caso es particular y ahí es muy importante, digamos, asesorarse correctamente y, digamos, utilizar las herramientas que hoy existen, digamos, para quienes tienen más de 1000 semanas, utilizar la doble asesoría para poder terminar su vida laboral donde más le conviene y quienes tienen menos de 1000 semanas, pues analizar muy bien cuáles son los impactos que puede tener esta reforma, pero sobre todo yo creo que uno de los elementos pues relevantes que se pueden hacer acá es pues realizar un ahorro voluntario. Eso es lo que, digamos, tenemos algo más de control, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Yo, como siempre he construido mi mesada pensional, yo estoy apuntando en la mesada alta a los 65 años y lo que estoy haciendo siempre es haciendo un aporte adicional para lograr esa mesada alta. No me quedo con lo que me descuenta normal el empleador que uno mira en el desprendible de pago, sino siempre estoy haciendo el ejercicio al revés porque eso es lo que tengo algo de control sobre mi propia vejez. Entonces el ahorro voluntario se vuelve un tema de tomar control sobre sus propias finanzas y yo creo que es un aliado importantísimo en todo esto que está pasando. Ahora, creo que falta y tendríamos un espacio importante para que la reforma también fortaleciera el ahorro voluntario. Hay unos esquemas de ahorro por default, por defecto, como funciona en Estados Unidos, que valdría muchísimo la pena analizarlos si vale la pena incluirlos dentro de esta reforma, buscando no afectar el ahorro futuro y buscando un mejor bienestar para todos los colombianos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Muy ilustrativo. Yo quisiera hacerte 3 preguntas solamente, solo para puntualizar algunas cosas que creo que son clave de lo que acabas de decir, y antes de que hagamos una discusión general. Lo primero que quisiera puntualizar es, para quienes nos siguen en este momento, no está claro con una fórmula sencilla el saber si la reforma le conviene o no le conviene. ¿Qué quiero decir con fórmula sencilla? Si soy mayor de tanta edad, si he cotizado tantas semanas, si estoy en tal parte, esas caracterizaciones súper simples
todavía no permiten garantizar o prever si me va mejor con la reforma o no. Hay muchos detalles y arandelas que ameritan la doble asesoría y que ameritan la profundización en el caso de cada uno. ¿Estoy en lo cierto o estoy enredando la pita? Estás en lo cierto. Yo creo que algún tipo de lo más relevante acá, o la generalidad más alta, es las 1000 semanas, ¿sí? Entonces las 1000 semanas es un tema una vara muy importante para tener en cuenta. Si tienes más de 1000 semanas, las condiciones no se te cambian. Casi que olvídate un poco de lo que está pasando en la reforma y ve a tu AFP y haz la doble asesoría. Si Listo. tienes menos de 1000 semanas, se te complica un poco la pita, pero también el control que puedes hacer ahí se te complica porque ya te van a obligar a cotizar donde estés. Entonces, yo creo que ese sería como el criterio más importante. Pero no, pues también puede ser interesante entender qué le puede pasar para presionar o no cambios que funcione para el país, sobre todo, y pues en el caso personal también para mirar qué puede pasar a futuro. Sí, esa diferencia o esa distinción que haces entre el país y el individuo es clave y creo que va a regir lo que nos queda de discusión en la sesión de hoy, porque una cosa es la zanahoria inmediata para un individuo y otra cosa es el garrote para toda la economía, incluidos los hijos, nietos y bisnietos del individuo. Pero el segundo punto, dices que para quien tenga más de 1000 semanas nada cambia, pero ya aclaraste muy bien en tu presentación que sí hay un par de cambios, si entendí bien. Uno, un aporte adicional de 1 punto para alimentar el Fondo de Solidaridad. Eso aplicaría para esas personas, o sea que sí hay un cambio que vale la pena destacar si lo entendí bien. Y dos, que habría un periodo de transición de un par de años en que si yo tengo más de 1000 semanas y ya me pasé de esos 10 años previos a la edad de pensión, que hoy no me permiten pasarme si no es con una tutela, tendría esa ventana de 2 años para poderme pasar a Colpensiones. Esas dos cosas sí cambian para quienes tengan más de 1000 semanas, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hay que analizar muy bien, tampoco dejarse simplemente, si usted tiene, no sé, 65 años y tiene 1000 semanas, tampoco llevarse no sé, por todo el mundo, yo me paso tan bien, porque de todas maneras le quedarían por trabajar 6 años y uno no sabe si a los 65 años puede trabajar. Entonces también tiene que mirar sus propias condiciones, pero se le abre esa ventana de 2 años a las personas que hoy no se pueden trasladar, se le abre por 2 años esa opción de pasarse de un régimen a otro. También aplica a la inversa. Y a la inversa, por ejemplo, a quienes no se pensionan, no logran las 1300 semanas, pues todos deberían pasar a un fondo de pensiones privado, todos los que están en Colpensiones, por ejemplo. De acuerdo. Y tercera y última pregunta de mi parte. En algún momento mencionaste, pero no sé si era solo un ejemplo o era una caracterización general. Dijiste que si se da la reforma y pasa la reforma como está, sobre los 3 primeros salarios mínimos de una persona que aportara, que hoy está en fondos privados y aportara a Colpensiones, Colpensiones reconocería una mesada de 65 o 70% de esos 3 salarios mínimos, que ya involucra un nivel de subsidio. Ese 65-70 es para todas las personas, el cálculo de lo que sería la mesada para todas las personas sobre esos 3 salarios mínimos que pasarían a Colpensiones, o lo dijiste solo como un ejemplo numérico sacado al azar. No, no es al azar en absoluto, si yo cotizo por el máximo, que son 3 salarios mínimos, ¿sí? A Colpensiones, la fórmula de cálculo que está hoy en día vigente y que es la que se mantiene, es un porcentaje que va entre 65%, 65.5% y el 80%. ¿Sí? Entonces, si yo me voy todo el tiempo en los últimos 10 años por 3 salarios mínimos, porque estoy cotizando, no sé, 5 salarios mínimos, entonces para Colpensiones se va al máximo. 3, la pensión que va a salir en Colpensiones está entre 65.5 y 80%. Eso es un fact con base en lo que está en la ley actual. Ok, y quiero dejar claro solamente que ese 65 a 80% tiene un nivel de subsidio muy significativo que cuando hablemos de país y hablemos de individuo, equilibra o mueve la balanza en contra del país y las futuras generaciones, aunque en favor para el individuo que tiene una zanahoria interesante el día de hoy. Entonces, bueno, con esa caracterización creo muy completa de parte de Jorge,
quisiera darles la palabra a los otros panelistas y quiero arrancar por Mauricio Cárdenas. Mauricio, lo bueno y lo malo de esto que acabamos de oír. Bueno, después de muchos años de que en el país se estaba hablando sobre la necesidad de hacer una reforma pensional, finalmente llega. El país ya estaba familiarizado con la idea del sistema de pilares. Ya se sabía que el sistema de pilares iba a ser el siguiente paso. Creo que no ha habido muchas voces discrepantes frente a la idea de adoptar el sistema de pilares. De hecho, si miramos lo que fueron las propuestas de los candidatos presidenciales en las pasadas elecciones, prácticamente todos, la inmensa mayoría, planteó la necesidad de migrar hacia el modelo de pilares. Entonces, creo que aquí no ha habido nada radicalmente nuevo, se está llevando a cabo algo que ha estado sobre la mesa durante mucho tiempo. Pilar número 1, ese pilar solidario, que es, como decía Jorge, una versión mejorada, una versión potenciada del programa Colombia Mayor. 2,5 millones, 2,600,000 colombianos que viven en la indigencia, es decir, la pobreza extrema y que tienen más de 65 años, van a recibir ahora un apoyo mensual de 223,000 pesos, que coincide más o menos con lo que será el año entrante la línea de pobreza extrema. Es decir, tendrán lo básico, lo mínimo para alimentarse. Simplemente con eso se cubre una canasta de alimentos muy básica. Nadie en el país, con sensatez, con realismo, entendiendo la situación social de Colombia, va a oponerse a esa idea. Creo que frente a lo que se había hablado originalmente, de que ese apoyo iba a ser medio salario mínimo, se está llegando a una fórmula que es viable fiscalmente, que es razonable, que es aceptable y sobre todo que tiene una gran lógica, y es que no haya pobreza extrema en este grupo de colombianos de más de 65 años. De manera que ahí yo aplaudo la reforma y esa propuesta. El segundo pilar, el pilar semicontributivo, es un pilar que busca que ese grupo de colombianos que no alcanzó a cotizar suficientemente a lo largo de su vida laboral pueda tener algún tipo de apoyo, pueda tener algún tipo de retiro. No una pensión, porque recordemos que constitucionalmente en Colombia las pensiones no pueden ser inferiores a un salario mínimo, pero sí un ingreso. Ese pilar semicontributivo se parece mucho, como lo decía Jorge, y es una versión también potenciada, mejorada del programa BEPS, que viene ya, digamos que ya lleva en existencia más o menos 10 años, pero esto lo mejora. Ahí va a ser muy importante que no se cree la expectativa de que es una pensión y que se mantenga muy claro el manejo legal de los términos, porque donde se vea que es una pensión seguramente puede ser declarado inconstitucional por la Corte. Y de ahí pasamos al pilar contributivo, ahora dividido en estos dos segmentos, el segmento que va a Colpensiones y el segmento que va a las AFPs. Ahí la variable clave es el monto de ingresos a partir del cual se deja de cotizar a Colpensiones y se comienza a cotizar a una AFP. Recordemos que en campaña el presidente Petro había dicho 4 salarios mínimos. En campaña el ministro de Hacienda, como jefe de debate de la campaña de Sergio Fajardo, había dicho 2 salarios mínimos. Ustedes podrán imaginarse lo que fue esa negociación ya dentro del gobierno entre quienes proponían 4 y quienes proponían 2, pues resulta que la fórmula salomónica, es decir, 3 salarios mínimos. Esa es la variable clave de esta reforma pensional. ¿Por qué? Porque los 3 salarios mínimos generan un aporte a Colpensiones con una pensión garantizada bajo las reglas actuales de Colpensiones. Como estaba diciendo Jorge, para quien está cotizando o vaya a cotizar 3 salarios mínimos a Colpensiones, va a salir en ese segmento con una pensión de más o menos 2 millones, 2,5 millones de pesos, digamos entre un 65 y un 80% de esa cotización. Entonces ahí se asegura un primer pilar de lo que va a ser la pensión de los colombianos. Sin embargo, ese es un componente altamente subsidiado y ese componente va a ir a un fondo de ahorro. Y ese ahorro, pues tiene que asegurarse que es suficiente para pagar esas pensiones. Y a todas luces parece que no va a ser así, que no alcanza ese ahorro para pagar esas pensiones y que el gobierno tendrá que hacer aportes. Entonces, desde varios puntos de vista,
porque personas de altos ingresos van a tener un subsidio ahí, porque ahí va a haber un ahorro que en el comienzo el gobierno puede tener la tentación de gastárselo, porque en el futuro va a requerir unos subsidios y eso aumenta el costo fiscal. Desde varios puntos de vista podría argumentarse que es deseable que en el trámite en el Congreso ese umbral se baje de 3 salarios mínimos a 2 salarios mínimos. Yo creo que con eso esta reforma quedaría, digamos, muy robusta, muy sólida, muy buena, muy compacta, resuelve problemas que existían. Y finalmente me voy a referir a los traslados. Entonces, se le da la oportunidad a quienes no se trasladaron a tiempo, que tienen más de 1.000 semanas de cotización, que están a menos de 10 años de la edad de jubilación, de pasarse a Colpensiones, que tiene más beneficios. Eso, los que defienden que se abra la puerta para esos traslados dicen, es que ya los jueces lo estaban aprobando. Pero la realidad es que las reglas de juego lo impedían. Y para quienes tienen menos de 10 salarios mínimos, que creo que esto es muy importante, menos de 1.000 semanas de cotización, también se abre la puerta para, por 2 años para esos traslados. Esto de los traslados es en contra de la visión del sistema de pilares. El sistema de pilares lo que busca es que esté totalmente segmentado cada pilar. Entonces, la parte que va a pagar Colpensiones hasta 3 salarios mínimos, ojalá hasta 2 salarios mínimos, después la parte del ahorro en las AFPs, pero que queden segmentados y que cuando la persona se pensione, pues una parte la pone la pensión de Colpensiones, otra la parte de la AFP. Todos estos traslados lo que van a generar es un enorme ruido y van a ser oportunistas. Las personas van a irse a donde pues más les convenga y esto pues es el análisis que se hará y la doble asesoría, pero sabemos por la presión que había es que hay una enorme tendencia a moverse hacia Colpensiones. Entonces, mientras más rápido se cierre esa compuerta de los traslados, más depurado queda el sistema, porque efectivamente queda convertido en lo que se desea y es que sean pilares y que sean cada quien en su segmento, zapatero a tus zapatos, Colpensiones a manejar hasta 3 salarios mínimos o 2 y las AFPs de ahí para arriba. De manera que esa es la forma como yo resumiría aquí en este primer comentario la opinión. Yo creo que es mejor 2 salarios mínimos de umbral y creo que es mejor acotar el periodo de traslados. Ambos políticamente muy difíciles. Yo diría que casi que imposibles. ¿Por qué? Porque la reforma es muy difícil que en el Congreso se traduzca en una reforma que genera menos beneficios. De manera que yo lo que creo es que esta reforma, a diferencia de las otras, a diferencia de la reforma a la salud, a diferencia de la reforma laboral, va a encontrar un respaldo muy grande en el Congreso de la República, porque es una reforma donde realmente pocas personas pierden. Al final los grandes problemas son más bien macro, son generales, son de sostenibilidad fiscal, pero no son del individuo. Paro ahí, Mauricio. Gracias, Mauricio. Yo quisiera pedirles puntualizar 2 cosas de lo que ha dicho Mauricio Cárdenas. La primera, Mauricio Cárdenas dice que sería razonable bajar ese umbral de traslados de aportes a Colpensiones de 3 salarios mínimos a 2 salarios mínimos. Antes Jorge nos decía que esos 3 salarios mínimos, que 90% de los colombianos pueden ganar menos de esos 3 salarios mínimos. ¿Alguien tiene el dato de cuántos ganarían o cuántos ganan menos de 2 salarios mínimos? Jorge, tal vez. Sí, es 84%. 84%. O sea, sigue siendo muy alto. Sigue siendo bastante alto, de acuerdo. Y lo segundo tiene que ver con el periodo de transición, que es el segundo gran conclusión de Mauricio Cárdenas, que se debería acortar. Suena a primera vista como la manera de normalizar y legalizar algo que se está haciendo a través de tutelas, pero también suena a primera vista como una zanahoria para que la gente diga qué maravilla de reforma y se pase los que quieran pasarse y apoyen políticamente la reforma. Lo dejo ahí para que en la discusión colectiva lo agarremos como qué cosas son verdaderos beneficios, qué cosas son beneficios zanahorias para el debate político. Mauricio Olivera, el papá de los BEPS, que están viendo una evolución aquí en el pilar semicontributivo. Cuéntenos qué le ve de bueno, qué le ve de malo a esta reforma. De acuerdo, estoy en la misma línea de Mauricio Cárdenas. Voy a
dimensionarlo de otra manera, pero voy en la misma línea. Hablemos de primero país y luego personas. Y dentro del país hablemos de dos mundos, mundo cobertura y mundo sostenibilidad. Y voy a dar unas dimensiones de los dos mundos. En cobertura, solo 1 de cada 4 colombianos tiene una pensión. El 25% tiene una pensión socialmente insostenible. Y este es uno de los puntos que yo creo que son buenos de la reforma porque busca aumentar la cobertura con el pilar solidario por un lado, por otro lado con la pensión anticipada, es decir, hay figuras que buscan aumentar la cobertura, pensión anticipada que se había propuesto cuando Mauricio Cárdenas era ministro de Hacienda, yo era viceministro de Trabajo hace 10 años, la pensión anticipada, la cotización por semana, la pensión familiar, digamos, son unas medidas muy importantes que buscan aumentar la cobertura, que desde mi punto de vista es el principal problema que sufre hoy el sistema pensional. Mundo 2, sostenibilidad. Acá también quiero dimensionarlo y lo voy a dimensionar comparativamente hablando. En España se gasta el 11% del Producto Interno Bruto en pensiones. En Brasil, cuando llega el presidente Bolsonaro, si ustedes se acuerdan, su primera reforma fue una reforma pensional. Y una reforma pensional financiera, porque se gastaba el 12% del Producto Interno Bruto en pensiones. Vieron ayer las noticias de Francia, donde las protestas son enormes porque quieren subir 2 años la edad de pensión. Allá se gasta el 14% del Producto Interno Bruto en pensiones. En Colombia se gasta el 4,5, digamos, y de ese 4,5 se gasta 1,5 en colpensiones, donde está la mayoría de pensionados. Entonces, digamos, en términos de sostenibilidad hay un reto grande, pero digamos, desde mi punto de vista, frente a la cobertura, es de segundo orden. Y ahí entro tal vez en la segunda línea que decía Mauricio Cárdenas, pero de esta manera. Había un miedo que se iba a coger la plata que estaba en los fondos privados, se iba a expropiar. Eso se discutió hace 10 años también. En realidad, los 223,000 pesos se van a financiar con una plata de los que mayor capacidad de cotización tienen, lo explicó Jorge. Entonces, digamos, no se financia con plata de los ahorradores, de los fondos privados, se financia con una plata que viene del principio de solidaridad. Los que más cotizan ponen un punto adicional, como Mauricio Reina lo dijo ahora, para financiar eso, las pensiones altas, que también van a pagar más de 10, una pensión de más de 10 salarios mínimos pagará el 2%, una pensión de 20 salarios mínimos o más pagará 3% para financiar esto, y parte del presupuesto. Entonces, digamos, por lo menos hay una señal, entendiendo el temor del público, hay una señal de sostenibilidad frente al pilar solidario. Punto 1. Punto 2, digamos, está la discusión del fondo de ahorro, qué se va a ahorrar, cómo se va a ahorrar, el miedo a lo público, obviamente, pero hay una señal de intención de sostenibilidad, y ahí entra el tercer punto, y yo creo que es el más relevante que planteaba Mauricio Cárdenas también, es el corte de ese pilar, los 3 salarios mínimos. Yo creo que también es muy alto, toca entender el modelo financiero. Cuando uno ve la exposición de motivos, hay un modelo financiero que llega solo a 30 años adelante. No se entiende muy bien, es un modelo que hizo el Ministerio de Trabajo, tengo entendido, para esa proyección. No se entiende muy bien el modelo, yo creo que ahí debe estar gran parte de la discusión para entender esa sostenibilidad al futuro, que como lo decía Mauricio Reina, acá toca pensar no solo en nosotros, sino en nuestros hijos y en nuestros nietos. Ahí para el país, entre cobertura y sostenibilidad, creo que debería bajarse. Hace 10 años, cuando lo propusimos Mauricio Cárdenas, era un salario mínimo. Yo creo que por ahí debe estar la discusión. Paso al tema personal, El tema personal, tal vez la premisa que yo plantearía es que si estamos en una población que se está envejeciendo, lo que tenemos que entender es que de todas maneras alguien tiene que sacrificarse para el futuro, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y en ese sentido algunos ganarán, otros perderán. No quisiera dar generalidades, pero eso tenemos que entenderlo muy bien porque, digamos, es una distribución no solo entre nosotros, generaciones actuales, sino con nuestros hijos y nuestros nietos. Y ahí entra el tema de pilares.
Si nos vamos a los extremos, si nos vamos a solo colpensiones, las pensiones pueden ser mucho más altas, no dentro de los 1.150 semanas, las pensiones pueden ser mucho más altas, pero es insostenible financieramente. Y ahí el sistema quebraría y el país quebraría, digamos. Si nos vamos solo a fondos privados o a ahorro individual, las pensiones pueden ser muy bajas y puede ser insostenible socialmente, que fue lo que pasó en Chile, digamos, modelo chileno duró 30 años con fondos privados, pero ustedes saben, antes de las protestas grandes que hubo en Chile, 2, 3 años antes, las protestas eran contra las pensiones muy bajas, así hubiera un ahorro muy grande que macroeconómicamente ayudara al desarrollo. Entonces, por eso los pilares buscan sopesar estas dos cosas. Listo, ahí el tema de los 3 salarios mínimos es clave, pero yo creo que pensar en sopesar esos temas entre lo personal, quién gana, quién pierde ahora, frente a lo que ganarán o perderán nuestros hijos y nuestros nietos es bien relevante para esta reforma. Y sabiendo que algunos perderían, otros ganarían. Los que se van a Colpensiones, su pensión no sería tan alta como si se fuera toda a Colpensiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que la doble asesoría y entender cada tema personal es clave. Y ahí paro sobre la discusión. Voy a hablar un momentito sobre los traslados. Lo que está pasando ahora, y me parece relevante decirlo en este sentido, lo que está pasando ahora es que muchas personas están diciendo, me faltan 10 años, no fui informado, me quiero ir a Colpensiones porque ya la pensión es más alta. Entra el tema moral, que decía Jorge, voy a ganar un subsidio, me lo merezco, no me lo merezco, pero digamos, muchas personas están queriendo irse. Pero ¿esto qué está generando? Está generando una congestión judicial, está generando una decisión de los jueces, está generando unas trabas enormes para el ciudadano. Si nosotros queremos, más allá de la zanahoria, digamos, para la reforma o no, si nosotros como colombianos queremos tener un sistema pensional que sea creíble y en que la gente pueda confiar, pues lo peor que puede pasar es que la gente para pensionarse en donde me le vaya mejor, tenga que confrontar el sistema con una demanda, pagando un abogado, esperando que dice un juez, esperando 2, 3 años. Y en ese sentido yo creo que también es relevante entender qué hacer con esos traslados. Que la idea es llevar a un sistema en el que solo hay una regla, pero que todo el mundo confíe y no sea una confrontación con el sistema, que es lo que está pasando ahora. Quería traer ese punto a colación de los traslados, especialmente del RAIS al RPM, de los fondos privados a Colpensiones, y por ahora paro ahí, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Me gusta esa caracterización del nivel país y el nivel persona, individuo. Antes de cerrar la discusión, por lo menos en las conclusiones cada cual volverá sobre los distintos temas, pero antes de cerrar la discusión sobre quién gana y quién pierde en ese nivel individual que planteaba Mauricio Olivera, no quiero dejar pasar dos cosas que dijo Jorge y sobre las que le quiero preguntar a Jorge para estar seguro que entendimos bien. Uno, por la vía de poner la reforma, las semanas cotizadas en 1.300 semanas, se está subiendo la edad de pensión de algunas personas. ¿Cierto o falso? Se está subiendo el requisito de semanas, que puede derivar en que se tenga que pensionar más viejos o que no puedan pensionarse. Pero se está subiendo el requisito de semanas para la gran mayoría de personas. De acuerdo. Y una frase que pasaste rápidamente por ella, pero que es muy importante, dijiste, dependiendo del nivel de ingreso, a cierto grupo poblacional se le está obligando a ir a un sistema que es el que menos le conviene. ¿Puedes ampliar eso un poco? Ese es un tema muy importante porque o me da paso para, digamos, distanciarme un poco de los Mauricios. Y de entrada yo voy a decir que el sistema de pilares está mal diseñado y no es un sistema óptimo para el país. Voy a entrar con ese statement fuerte, ¿sí? Y voy a entrar con esa afirmación porque, primero, ha sido muy chistoso que ha pasado en el ámbito, digamos, académico e investigativo en temas de pensiones. La primera propuesta que sale, por lo general, es reforma de pilares, y luego, cuando se hacen los análisis de largo plazo, esa propuesta de pilares no cierra por ningún lado. Siempre se estalla porque al final lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo a una proporción importante de colombianos a un sistema de reparto que por el envejecimiento no va a cerrar
y estamos dando unos subsidios ahí muy elevados, con uno, con dos, con tres. Entonces me voy a separar un poco de eso. Y cuando yo trabajé en una campaña, pues en este contexto, digamos, político, y la propuesta de esa campaña nunca fue pilares porque no cerraba por ningún lado. Entonces, eso por un lado. Y el componente social que acompaña a que es malo en el sistema de pilares es que hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día los fondos de pensiones son la mejor opción para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos y quienes no se pensionan. ¿Sí? Puede haber gente de cuatro salarios mínimos que no se pensiona. Para esa población, que termina siendo cerca del 95% de la población colombiana, le conviene mucho más un fondo de pensiones. Y lo que está haciendo un sistema de pilares es, digamos, obligando a esa población a estar donde menos le conviene. ¿Y por qué le conviene más un fondo de pensiones? Porque si no se pensiona, en Colpensiones le volvían en promedio 5 millones de pesos y en un fondo de pensiones le volvían 40 millones de pesos. ¿Sí? Con esos 40 millones de pesos se podía construir un BEP, que obviamente es muchísimo más alto que se puede construir con 5 millones de pesos. Y ahí está ya el 85% de la población colombiana, porque no alcanzan los requisitos mínimos de pensión. Y el otro porcentaje, el otro 10%, es población que gana entre uno y dos salarios mínimos, que se puede pensionar con 1.150 semanas, que ahora se los estamos subiendo a 1.300. Entonces, lo que estamos haciendo en la práctica, puede que a mí, Jorge, ya no, como decía en mi presentación, me convenga porque me va a dar un subsidio hasta por los primeros tres salarios mínimos, ¿sí? Pero en detrimento de todos los que están por debajo de mí, que les vamos a subir semanas en la práctica y que les estamos devolviendo menos plata cuando no se pensionen y por ende van a recibir una mesada, un ingreso de ese pilar semicontributivo que va a ser menor al que podrían recibir hoy. Y además cerramos toda la historia. Esto es el tema personal, ¿sí o no? Cerramos toda la historia con el tema macro, que es que el sistema no cuadra por ninguna parte y lo que estamos poniendo es que a mi generación que nos vamos a pensionar en el 2055 y a la de mi chino que tiene 4 años, pues le estamos dejando obviamente un pasivo mucho más alto, porque todos sabemos que un sistema de reparto puro, como el que se está planteando para la mayoría de colombianos, o para todos vamos a aportar ahí en ese sistema de reparto puro, pues no va a cerrar la matemática, y todo porque nos metimos en una idea de un tema de pilares que supuestamente funciona, cuando lo que están haciendo todos los países del mundo, todos los países de la OECD, es aumentando ahorro pensional como porcentaje del BIP. Todos están en esa línea, todos, excepto Colombia, que va a destruir en el escenario base que tenemos, estamos destruyendo el ahorro esperado en pensiones. Entonces, yo saqué una columna hace poco en El Tiempo que se llamaba Yendo en contravía del mundo. Todos están aumentando ahorro, nosotros estamos destruyendo, creando un sistema de reparto para la mayoría de colombianos y dejando endeudado a mi generación, ahí sí me meto yo, y a la generación de mis chinos. Gracias, Jorge. Creo que una buena manera de caracterizar esa diferencia de para dónde va el mundo y para dónde va Colombia es ver simultáneamente lo que está pasando en Francia y lo que está pasando en Colombia. Macron se está teniendo que devolver e ir más hacia buscar sostenibilidad económica, porque Mauricio Olivera plantea muy bien la sostenibilidad político-social como la otra dimensión, y Colombia, para lograr más sostenibilidad político-social, más equidad, más cobertura, está yendo en contra de la sostenibilidad económica, que en palabras crudas de Jorge Llano hace que los pilares no funcionen. Pero quiero preguntarles a los tres, ese tema de sostenibilidad de los hijos, de los nietos, de las finanzas públicas, de esas cifras monumentales que se manejan. En algún momento, ANIF ha calculado que en los próximos 50 años esto le puede costar 130% del Producto Interno Bruto a las finanzas públicas. Quiero arrancar con Mauricio Cárdenas, que es de quienes tiene las grandes cifras en la cabeza y sabe cuánto cuestan distintas decisiones y cómo se pagan políticamente a lo largo del tiempo esas decisiones que se toman muy a la ligera en el presente, pero pueden costar en el futuro. Mauricio, ¿qué piensa de la sostenibilidad de todo esto? A ver, yo creo que no hay que dejar de lado la discusión social y política, porque ¿qué ocurre? Las sociedades están necesitando tener unas condiciones que le den a los ciudadanos unas garantías, que les den una seguridad con respecto a sus ingresos. El programa
digamos, el pilar de pensiones solidarias va en esa dirección. La idea del pilar semicontributivo también. No hemos hablado mucho del pilar semicontributivo, pero lo que busca es que la persona que ha hecho algún esfuerzo pueda salir con un ingreso y que ya no sea lo que dice Jorge, y es que simplemente le devuelven sus cotizaciones. Esto ya deja de ser así, o sea, la reforma cambia esa visión. No es que le vayan a simplemente devolver los 5 millones que usted usaba en su ejemplo como aportes, no. Se los devuelven de una manera que tiene una rentabilidad real, 3 puntos, y se lo devuelven de una manera que va a tener también beneficios tipo BEPS y que le va a permitir a esa persona tener un ingreso. Y supongamos que esté en unos niveles determinados del Sisbén, pues le va a dar adicional el del ingreso solidario. Entonces, aquí estamos tratando de irnos a una sociedad pues con un poco más de garantías y de respaldo a los vulnerables y que sea también un esfuerzo progresivo, porque algo que yo destaco es para las personas que tienen ingresos, bien sean laborales porque son activos o pensionales porque ya están retirados, de más de 10 salarios mínimos, ya vimos, bueno, desde más de 4 salarios mínimos, un aporte al Fondo de Solidaridad, de más de 4 a 2 puntos y de más de 20 3 puntos. O sea, un esfuerzo solidario. Yo creo que eso es muy importante para la cohesión social en nuestro país y para que el país tenga, digamos, un avance en materia de equidad. Entonces, lo menciono y creo que eso es muy positivo de esta reforma. Con respecto al tema de la sostenibilidad, entonces se busca que estas cotizaciones y estas contribuciones ayuden a financiar esos componentes subsidiados. La gran pregunta es, las pensiones con las reglas de Colpensiones, ahora aplicadas para hasta 3 salarios mínimos para todos, ¿van a generar un hueco o se van a autofinanciar? Evidentemente, pues los beneficios de Colpensiones son altos. Los beneficios de Colpensiones son mayores a lo que son las cotizaciones. Entonces ahí va a haber un hueco. ¿Cuál es la dificultad de los modelos? El tamaño de ese hueco depende de 2 variables que van a contrapelo. Una, la demografía en Colombia. Si la población se va envejeciendo, pues las cotizaciones alcanzan cada vez menos para pagar esos beneficios. Entonces la demografía agranda el problema. Pero al mismo tiempo la economía puede buscar una mayor formalización, es decir, que más personas coticen y contribuyan. Entonces, los modelos al final van a tener siempre un juicio de valor de cuál de estas 2 fuerzas es dominante, la demográfica o la de la formalización. Pues la demográfica es bastante rígida, es bastante difícil de cambiar. La de la formalización depende más de las políticas. Pero el hecho es que ahí se va a abrir probablemente un hueco fiscal que no va a ser sostenible. Y eso lo que hace es darle respaldo y sustento a la idea de que para acotar ese problema fiscal, ese pilar debe ir solo hasta 2 salarios mínimos, no hasta 3. Pero no dejar de existir. Yo creo que ese pilar hasta 2 salarios mínimos le da un piso, le da una garantía a todos los colombianos en unas condiciones que son mejores a las pensiones que salen con ese mismo aporte en un fondo privado. Y además voy a decir otra cosa. Esas pensiones, si fuera 2 salarios mínimos el límite, esa pensión se va a parecer mucho a un salario mínimo. Y una pensión de un salario mínimo en Colombia ya hoy, en su gran mayoría, viene garantizada con recursos del gobierno. ¿No es cierto? Entonces también tiene mucha lógica que ese aporte lo maneje el propio gobierno y lo pague el gobierno, porque al final el gobierno es el que va a pagar esas pensiones de un salario mínimo con subsidios. Entonces no tiene mucho sentido haber dado toda la vuelta a tener eso administrado en las AFPs para después caer otra vez en el presupuesto general de la nación. Lo que yo diría es, asegurémonos de que esa plata se guarda para pagar esas pensiones, no se va a gastar en nada más. A mí me parece que ese es uno de los grandes riesgos, que en un momento de una crisis, de una emergencia, se le eche mano a ese fondo para manejar una pandemia, para manejar un desastre natural. Ahí es donde tenemos que conseguir un blindaje mayor que no lo trae la ley y en el cual hay que empezar a votar ideas de cómo ese fondo que se crea en Colpensiones sea un fondo que no tiene ninguna posibilidad de ser utilizado para otros propósitos. Paro ahí. Mauricio Cárdenas, una
pregunta sobre su experiencia pasada en calidad de ministro de Hacienda. Cuando estas deudas se van acumulando, es decir, cuando hay un subsidio en el régimen pensional, el pasivo pensional, esa categoría analítica que los economistas usamos y que el común de la gente lo ve como un fantasma, porque eso no lo ve por ningún lado. ¿Dónde se acumula? ¿Cuándo hace crisis? ¿Cómo se maneja? ¿En qué condición de riesgo pone las finanzas públicas? ¿Cómo es ese monstruo? ¿Cómo es ese fantasma? ¿Y cómo en el contexto de esta reforma evolucionaría este fantasma? Pasivo pensional. Sí, este sistema, como lo tenemos en Colombia hasta ahora, es un sistema donde ya Colpensiones no tiene ninguna reservas, o sea, no tiene ahorro. Hace 20 años no tiene ningún ahorro. Entonces, ¿qué ocurre? Que las cotizaciones que va recibiendo de los trabajadores activos se tienen que usar para pagar las pensiones. Pero desde hace muchos años hay un desfase, hay un faltante, que lo pone el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto General de la Nación. Eso es un sofisma. Realmente la plata la ponemos todos los contribuyentes, los que pagamos impuestos en Colombia. Entonces, así está funcionando hoy ese faltante. Transferencias que hace el gobierno nacional del presupuesto, de los impuestos de los colombianos, a Colpensiones para que se puedan pagar las pensiones. ¿Aquí qué va a pasar? Aquí, pues, Colpensiones va a empezar a recibir mucho más, unos ingresos mucho más altos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo va a manejar esos ingresos adicionales? Y vuelvo a mi mensaje, tiene que ahorrarlos, porque esas pensiones a las que se está comprometiendo hoy con cotizaciones hasta 3 salarios mínimos, las va a tener que pagar. Y si la plata se la gastó ahora, pues después el hueco que va a tener que pagar el gobierno nacional va a ser mucho más alto. Entonces, el mecanismo de ahorro ahí es fundamental, lo cual me lleva a un punto que es muy importante. El proyecto de ley es confuso porque hay 2 artículos que son contradictorios en cuanto a las reglas de ahorro de ese fondo. El artículo 23, que más o menos dice que el ahorro va a ir escalonado lentamente y que llegará al 50% de lo que se aporta en ese fondo. Y el artículo 24 que dice que se ahorra más desde el comienzo. Obviamente el artículo 24 desde mi punto de vista es mejor. Hay que asegurar rápidamente el ahorro y que se definan las reglas de juego de ese ahorro para que ¿de qué estamos hablando acá, Mauricio? Ese ahorro va a ser muy grande. Pueden ser 18, con las reglas actuales de lo que está en el proyecto de ley, 18 billones de pesos al año. Imagínense a alguien que tenga control sobre ese fondo que diga que lo que quiere hacer es un tren eléctrico de Buenaventura a Barranquilla. Eso es lo que hay que evitar. Hay que asegurarse que ese fondo se queda ahí precisamente para invertido en papeles, TES, para que no haya una debacle en el mercado de capitales, para después poder atender las pensiones, las obligaciones que está adquiriendo. ¿Cuál es normativa y políticamente ese blindaje? ¿Es una No lo ley? hay, no lo hay perfecto, no lo hay perfecto, pero mire, Mauricio, yo he visto fondos que se crean blindados, adscritos al Ministerio de Hacienda, juntas directivas donde entonces son el ministro de Hacienda y sus funcionarios. Obviamente todo esto sustentado en la ley. Entonces el FAEP, que ni siquiera era recursos del gobierno nacional, eran recursos de las regiones para cuando las regalías cayeran, invertidos en dólares. El FONDES, muy poca gente lo conoce, con los recursos de la venta de Isagen para financiar infraestructura. Primer decreto de emergencia económica a raíz de la pandemia. Primer decreto, no el segundo ni el tercero, el primero. ¿Qué dice? Que los recursos que están ahorrados, tanto en el uno como en el otro, FAEP y FONDES, se vienen para financiar los gastos asociados a la pandemia. Entonces, son fondos que ante cualquier amenaza, cualquier crisis, cualquier circunstancia, a los cuales se les puede echar mano. Y eso no queremos que vaya a ocurrir porque es la plata para pagar las pensiones de los colombianos. ¿Cuál puede ser el blindaje? A mí me parece que la ley va a tener que ser mucho más estricta en definir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que sea ley estatutaria, o sea, que no sea fácil de cambiar con una ley ordinaria. Y me atrevo a sugerir una idea más. Que en dado caso de que alguien quiera echarle mano a ese ahorro, se tenga que hacer previamente un análisis de constitucionalidad. Eso nos lleva al mundo de las emergencias. Casi que sería solo
solo se podría tratar de utilizar bajo un estado de emergencia, lo cual obliga a que la Corte Constitucional tome cartas en el asunto. Gracias. Voy con Mauricio Olivera. Ahora vuelve Jorge, que ha estado tomando notas, creo que para discutir algunos argumentos. Mauricio Olivera, este tema de la sostenibilidad en las dos dimensiones, la económica, fiscal, y la política social. Quiero meterle un granito de pimienta al debate con una frase de Mauricio Santamaría, colega y amigo nuestro, que dice: esta reforma está pasando más gente a un régimen que ha demostrado que no funciona. En eso consiste esta reforma. El régimen no funciona, es deficitario, el régimen de Colpensiones es deficitario, es inequitativo, etcétera, etcétera, y la reforma, sobresimplificando, le mete más gente a ese sistema. Eso es solo un granito de pimienta, Mauricio. Sostenibilidad. Gracias. Sostenibilidad, tal vez me voy al cuarto Mauricio Santamaría, pero de otra manera. Yo creo que, y voy en la línea de Mauricio Cárdenas, revisemos muy bien los modelos financieros que se están usando para entender la sostenibilidad, si con 3, con 2 o con 1 salario mínimo que va con pensiones, es más o menos sostenible, porque la tendencia demográfica, hasta donde conozco yo los modelos, entre 1 y 2 o entre 2 y 3 inclusive no tiene muchos efectos. Tiene efectos en la distribución. Va a haber menos plata en los fondos privados, más plata en Colpensiones, o sea, en el sector público, y ahí entra el blindaje jurídico. Algunos datos, digamos, he leído, Asofondos dijo que la deuda, el valor presente neto de la deuda va a subir a 230% del Producto Interno Bruto. ANIF dijo lo mismo. Si uno ve un paper que hicieron Juan Pablo Córdoba y Gabriel Piraquive en el 2019, la deuda era 57% del Producto Interno Bruto, solo la de Colpensiones, digamos. Acá lo de ANIF es que no es 57, sino 130%, solo Colpensiones. Cuando se hizo la primera propuesta hace 10 años, estábamos hablando de una deuda total no de 230, sino de 115% del PIB. Entonces, digamos, ahí en esas cifras, creo que gran parte del debate para ver la sostenibilidad para los expertos financieros tiene que estar ahí, porque hay unas dimensiones, unos modelos muy diferentes y unas dimensiones muy diferentes para entender esa sostenibilidad. Como lo dije antes, el gobierno da algunas señales de querer garantizar la sostenibilidad, querer guardar el ahorro. Hay unos riesgos frente a emergencias, como lo decía Mauricio. Hay dos temas que también quisiera ahondar un poco. Hay 2 artículos al final en los cuales se crea una comisión nacional de las pensiones, digamos, y un comité técnico de las pensiones. Esto lo que yo creo trata de hacer el articulado, sin entenderlo muy bien todavía, es blindar el manejo de esos recursos a una comisión y a un comité técnico, dándole algo de independencia, así como existe, obviamente son dimensiones diferentes, existe la independencia del Banco de la República, por un lado, ya existe una comisión que vigila la regla fiscal, también acá lo que trata de hacer es darle cierto blindaje a través de unos técnicos en principio que van a cuidar el tema. La presión política siempre va a estar ahí de todas maneras. Yo me atrevería a ir a otro tema más grande, inclusive que uno podría pensar es en una superintendencia de pensiones, obviamente no cooptada, sino una superintendencia muy técnica que pueda vigilar esos recursos, porque si el ahorro está, digamos, en lo público, en lo privado, obviamente hay detalles, pero digamos, lo importante es que el ahorro esté y que no se use para otras cosas. Nuestra institucionalidad es mucho más fuerte. Ustedes lo vieron en la pandemia. En la pandemia hubo 3 cambios en el sistema pensional peruano, en donde la plata ahorrada se sacaba literalmente. Acá hubo en los decretos de emergencia uno que decía, tratemos de sacar la plata, y no pasó. Simplemente no pasó. Entonces, digamos, hay una institucionalidad fuerte. Siempre va a haber riesgos, y en lo público hay riesgos, pero yo creo que hay una institucionalidad fuerte que puede blindar eso. Por eso yo me movería más en la línea de una superintendencia de pensiones. En la financiera, digamos, hay un control, pero lo de pensiones se pierde en todo el sistema financiero. Entonces yo creo que ahí uno podría pensar en no solo una comisión, un comité, sino en una superintendencia que pueda darle mucha más fortaleza
a ese blindaje respecto a la sostenibilidad. Ahora bien, una cosa es la sostenibilidad y otra cosa el gasto público que se decida hacer o no para una población que está envejeciendo. Yo creo que eso también tenemos que entenderlo bien, porque digamos, uno podría irse al extremo de solo fondos privados porque solo es ahorro privado, entonces cada cual hace su pensión con su ahorro. Y ahí seguiríamos, como decía Mauricio Cárdenas, en un problema enorme social de distribución, porque toca ayudar a los más vulnerables. Y en ese sentido yo creo que sopesar la sostenibilidad con la distribución social, la mala distribución del ingreso que tenemos, que no implica que no se haga gasto público, sino que se haga el gasto público que decía la sociedad. Creo que es bien importante tener esas tres dimensiones, ahora no dos, sostenibilidad y distribución, sino la tercera, un gasto público en la cabeza. Ahí paro sobre sostenibilidad, Mauricio, dando algunas cifras de lo que usted decía de Mauricio Santamaría, de ANIF, por ejemplo. Pero en el futuro, digamos, filosóficamente, lo que se buscará es, lo que busca la reforma, sí es una mayor distribución, y espero estar siendo claro, con un ingrediente que Mauricio Cárdenas también dijo que es bien importante. Yo lo dije al principio, hay el gran problema del sistema pensional es la baja cobertura. 1 de cada 4 adultos mayores, solo 1 de cada 4 tiene pensión, 25%, y el origen de esto es el mercado laboral. Solo 1 de cada 3 trabajadores cotiza. Y a mí sí me parece que ahí hay una gran contradicción entre la reforma pensional que busca aumentar la cobertura y una reforma laboral que termina cerrando la cobertura. Yo creo que deberíamos enfocarnos un poco en la reforma laboral, en donde se permita cotizar más para crear esa pensión. Entonces yo creo que ahí sí ese análisis de las dos reformas es necesario hacerlo, porque la laboral debería buscar que se cotice más. Y creo que lo que está haciendo es lo contrario. Ahí paro sobre sostenibilidad. Me gustaría hacer un punto adicional para Jorge sobre las 1.150 semanas. Sí, se pierden las 1.150 semanas del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El Fondo de Garantía de Pensión Mínima pasa a financiar el Fondo de Solidaridad Pensional. Ya no se financia a los que alcanzaron a cotizar. No pasa, digamos, el 1,5 que se cogía, ahora se va a coger el 1 de esos aportes para el Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces hay una mejor distribución hacia los más vulnerables, los 223.000, pero el punto importante que quiero traer acá, sin tener los datos, es el siguiente. La reforma incluye la pensión anticipada. ¿Cuál es la figura de pensión anticipada? Si yo llego a una edad, acá creo que son 65 años, y coticé más de 1.000 semanas, pero menos de 1.300, o sea, si estoy en 1.000 semanas, me van a pagar la pensión y me van a descontar lo que no coticé. Eso es lo que se llama pensión anticipada. Entonces, no se está llegando al límite de las 1.150 con un subsidio, se está llegando a un límite más bajo de 1.000 semanas, en donde se va a pagar la pensión, solo se va a quitar lo cotizado, entonces de todas maneras se garantiza un ingreso. Entonces, no es que simplemente se bajen las semanas, se suban las semanas a 1.300, porque acá se bajan a 1.000, pero es decir, con otra figura, pero yo creo que esto sopesa y mejora aún el tema del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Entonces, solo para dejarlo en la discusión, y por ahora paro ahí. Muchas gracias, Mauricio. Vamos entrando a la recta final de esta conversación del día de hoy. Y esa recta final tiene dos componentes. La última ronda va a ser las apreciaciones de cada uno en esas dimensiones nacional e individual, macro y micro, puntualizando los aspectos claves del argumento de cada uno y sobre todo con cosas que le permitan refrescar los elementos centrales de la reforma a las personas que nos siguen en este momento. Eso va a ser la ronda final. Antes de eso, una reflexión muy breve de cada uno sobre el tema del ahorro, el ahorro macroeconómico. Parte de la discusión de sostenibilidad y parte de la discusión de los blindajes de los que hablábamos, si esto debe ser ley estatutaria, si debe haber una superintendencia, cómo garantizar que los recursos que pasen a Colpensiones no se vuelvan plata de bolsillo, se vayan en un tren de Buenaventura a Barranquilla, etcétera, etcétera, tiene que ver con
una noción que también los economistas tenemos clara, que es el ahorro macroeconómicamente hablando, pero que quien no es economista, eso es como un fantasma, eso es como un espectro, el ahorro macroeconómico y eso cómo me afecta a mí. Yo quisiera que cada uno de ustedes me diera una breve reflexión de qué pasa en la práctica de los ciudadanos colombianos si el ahorro que hoy está en las AFPs pasa a Colpensiones, sea el umbral que sea, pero pasa a Colpensiones y no existen los adecuados blindajes, o como dice Mauricio Cárdenas, nada garantiza un blindaje de esos recursos y dejan de ser ahorro y se vuelven gasto. Macroeconómicamente hablando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la tasa de cambio? Quiero arrancar por Mauricio Cárdenas. Bueno, Mauricio, pues haciendo un poquito de docente, de pedagogía sobre los temas macroeconómicos, en toda sociedad, para poder invertir, para poder crecer, para poder acumular capital, pues es necesario dejar de consumir hoy para dedicarle esos recursos precisamente a comprar la maquinaria, a hacer los edificios, a hacer las carreteras, es no consumir. El ahorro es fundamental para financiar la inversión. Y más ahorro, más inversión. Y más inversión, más crecimiento económico. El milagro económico de China, por ejemplo, es un milagro de ahorro. Un poco forzoso, ¿no? Por tener una represión sobre los salarios de los trabajadores, pero para poder tener ese ahorro y financiar una tasa de inversión muy alta y de esa manera un gran crecimiento económico. Nosotros tenemos en Colombia una sociedad, una economía que no ahorra mucho y que ese ahorro, una parte importante de ese ahorro es el ahorro que hacemos para las pensiones. Entonces, este ahorro del que estamos hablando acá es macroeconómicamente importante porque es un ahorro que se va a financiar la inversión y por ende después determinará el crecimiento. Entonces, lo último que uno quisiera con una reforma pensional es que vaya a caer el ahorro, que vaya a disminuir aún más. Entonces, hasta ahora la reforma lo que nos está diciendo es, hay un ahorro que está en las AFPs que pasa a Colpensiones. Siempre y cuando siga siendo ahorro, desde el punto de vista macro, no hemos tenido una consecuencia negativa. El problema es si deja de ser ahorro. El problema es si nos lo gastamos. Porque ahí sí entonces vamos a tener a largo plazo menor inversión y menor crecimiento económico. Entonces, por eso, esto que estábamos hablando un poco en términos más jurídicos de cómo proteger ese ahorro, cómo evitar que se lo gasten, cómo asegurar que queda ahí en Colpensiones, así se ha invertido en papeles del gobierno, es una discusión macroeconómica muy relevante, muy, muy relevante. De manera que toda esta reforma, digamos, mis comentarios positivos y el respaldo que yo le doy a esta reforma parten de la base de que ese ahorro se mantenga y por eso las reglas más altas, el mecanismo de ahorro de esos aportes que van a llegar a Colpensiones estén más blindados es fundamental. De lo contrario, si nos vamos a gastar ese ahorro, pues estamos entrando en un mundo que va a ser malo, porque va a ser un mundo de baja inversión y bajo crecimiento. Hasta ahora, y con esto termino, los mercados han reaccionado de una manera relativamente tranquila. ¿Por qué? Porque hay esa garantía que dice el Ministerio de Hacienda que logró introducir en la ley y es que los recursos van a estar ahorrados en Colpensiones y que van a tener, digamos, van a jugar un papel similar al que jugarían en las AFPs. Pero este es un tema de una importancia enorme. No se podría subestimar lo que significa este punto. Jorge, en tu trabajo cotidiano actual en el autorregulador del mercado de valores, tienes que lidiar cotidianamente con los agentes del mercado de capitales. ¿Cómo se percibe el riesgo que puede existir acerca de un mal manejo potencialmente de los recursos que pasarían a Colpensiones, cuantiosísimos recursos que pasarían a Colpensiones en el mercado, en los agentes económicos, en la percepción de estos protagonistas de la canalización del ahorro hacia la inversión? Entonces, yo creo que esa pregunta se puede mirar desde dos lados. Uno es analizando el monto que se va a perder o se va a mantener de ahorro y luego en esos, digamos, temas que pueden ser más micro, pero que tienen un efecto importante en los diferentes mercados que son, pues, no sé, bursátil, deuda pública,
Otros activos que dependen mucho de los fondos de pensiones, como son activos alternativos, los fondos de capital privado, que son un jugador importantísimo, infraestructura, que tanto tuvo que ver Mauricio Cárdenas con respecto a ese impulso, digamos, de todo el 4G. Entonces, sobre el primer elemento, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es, bueno, ya quedó un artículo explícito y claro sobre cómo va a ser los mecanismos de ahorro de este fondo de ahorro del pilar contributivo. Digamos, Mauricio Cárdenas tenía en la cabeza lo que había salido inicialmente, pero ya quedó solo un artículo que no se contradice y que cuando uno hace los análisis de cuánto va a ahorrar ese fondo, se da cuenta que hay una destrucción de ahorro con respecto a lo que tenemos esperado. E incluso ese fondo empieza a desahorrarse y a desaparecerse a partir del 2033, cuando se acabe la transición, ¿sí? Cuando empiece ya a la gente, digamos, no se traslade tanto porque ya se trasladó a Colpensiones, ahí empieza a demandar más recursos y a salir más recursos de ese fondo de lo que entra. Entonces es un tema que ya, digamos, es bastante importante. Incluso una proxy que uno puede saber de cómo se manejan esos recursos, pues puede ser el caso argentino. El caso argentino se expropió 30.000 millones de dólares y esa plata nadie le hizo un control a qué se gastó esa plata y esa plata no sabemos hoy en qué se invirtió en Argentina y se perdió esa plata, ¿sí? Entonces yo creo que también es importante ver ese tipo de proxies que podemos tener. Ahí yo creo que ya en temas más micro está todo el tema de gobierno corporativo, quién va a tomar las decisiones, cómo se va a tomar las decisiones, pero hay un componente muy importante y es que ya sabemos que va a ser menos ahorro, pero ese ahorro uno quisiera que se invirtiera, como se ha invertido por los fondos de pensiones, que han sido realmente en proyectos de largo plazo, en dinamizador obviamente, el mercado de deuda pública, pero también es un jugador supremamente importante en el mercado accionario. Y lo que ha dicho al menos Ocampo es que ese portafolio no va a ser nada diversificado. Y es más, va a ser algo comparable a lo que hoy en día existe como el FOMPET. Y el FOMPET es un fondo adscrito a Hacienda, administrado por terceros, como está pensado este fondo, pero con unos incentivos supremamente malos que llevan a inversiones de muy corto plazo, ¿sí? O sea, muy concentradas en test y además en test de poca duración. Y eso tiene unos retos muy grandes, porque si usted pierde un inversionista ancla que está pensado o que está siempre estructurando sus fondos para el largo plazo y que es un gran demandante de títulos de largo plazo, y usted está quitando ese jugador y no está generando los incentivos correctos, lo que puede hacer es que todo lo que, desde bonos corporativos a largo plazo hasta las mismas hipotecas que nosotros tenemos acceso para financiar nuestra vivienda, se van a ver afectados digamos, en un escenario de esta reforma. Entonces, yo creo que esos son unos elementos a tener en cuenta y pues obviamente si uno destruye ahorro, si no está tan bien invertido, quiere decir que la rentabilidad de este fondo va a ser un poco más baja, por ende el nivel de ahorro, el ahorro tiene tanto las contribuciones como los rendimientos, entra dentro del cómputo de ahorro nacional y eso, si nos baja el ahorro nacional, pues obviamente nos aumenta la vulnerabilidad externa bastante grande porque vamos a terminar dependiendo mucho que nos financien desde afuera y esa financiación desde afuera pues nos genera también unos retos macro bastante grandes porque nos ponen unas vulnerabilidades pues cada vez mayores dada nuestro nivel de ahorro tan bajo. Entonces yo creo que esos son temas no menores y los agentes, yo creo que más que tranquilos, están echando un número para ver cuánto afecta a cada uno de los mercados. Los números preliminares míos no son nada positivos. Estamos hablando que el stock de ahorro para 2036 esperado con el proyectado, esperado, digamos, sin reforma o con reforma, se va a disminuir 18 puntos porcentuales. Eso no es un monto menor y después simplemente todo va a ser mayor pasivo pensional. Recordando que esa relación entre menor ahorro, mayor vulnerabilidad externa, es uno de esos fantasmas que la gente ve ¿Me como un entiende? espectro, porque los economistas que agarran una ecuación macro básica lo sacan rapidito, pero para la gente no es tan claro. Sin embargo, es así y la mayor vulnerabilidad externa se construiría sobre una gran vulnerabilidad externa que hoy tiene Colombia. Uno de los dos déficits de cuenta corriente, déficits externos más grandes de las economías importantes de América Latina, y evidentemente vulnerabilidad externa nos llevaría a una discusión larguísima sobre tasa de cambio
que no vamos a tener ahora, porque vamos a entrar ya en la ronda final, y es la ronda de si ustedes se sentaran con las 2.500 personas que nos están siguiendo, que nos han seguido un poco más, y les dijeran, vea, de esta hora y media, 2 horas que hemos conversado, yo creo que lo que hay que llevarse como personas, pero como ciudadanos que hacen parte de una colectividad que van a tener hijos y nietos, es lo siguiente. ¿Qué dirían ustedes? Quiero arrancar con Mauricio Olivera. Varios puntos. Tal vez el primero, el más importante, es que cada caso individual es diferente, porque cada historia laboral es diferente. Entonces yo creo que en ese sentido, antes de tener una primera reacción personal, vale la pena acercarse a recibir una asesoría mucho más específica y especializada, así como ya existe la doble asesoría, sobre cómo me va a afectar esa reforma y qué posibilidades de movimiento tengo para estar en la mejor situación posible. Creo que ese es el primer punto. Cada caso es diferente y generalidades son muy complejas porque puede llegar a decisiones erróneas. Entonces, la doble asesoría y la asesoría, digamos, en este caso, como lo dijo Santiago al principio de Scandia, creo que es clave. Primer punto. Segundo punto, el tema, vuelvo al país, un poco en términos sociales, el tema de distribución versus el tema de sostenibilidad. En términos de distribución, digamos, lo que debe buscarse, y creo que en ese sentido también aplaudo la reforma, es buscar una mayor cobertura. Una mayor cobertura, somos de los países más desiguales del mundo, de América Latina y del mundo, y en ese sentido creo que es bien importante entender que lo que se está buscando en parte con la reforma es una mejor distribución del ingreso. Los subsidios altos, y esto lo han dicho varios estudios, que se dan en Colpensiones, hacen que se vuelva peor la distribución del ingreso en Colombia, porque los subsidios altos se dan a las personas que más capacidad de ahorro tienen. Por eso quitar esos subsidios de Colpensiones es bien importante, que puede afectar a muchas personas, pero en términos sociales la distribución va a ser mejor. No hay estudios todavía, ni la exposición de motivos hablan de cómo se va a mejorar la distribución, pero sí va a haber una mejor distribución del ingreso, y yo creo que eso es bien importante ya como ciudadanos. Y en tercer lugar, al tema de sostenibilidad, voy un poco en la línea de Mauricio Cárdenas, complementándola de la manera siguiente. Nosotros, los colombianos, Colombia es de los países macroeconómicamente más estables. Colombia en América Latina, comparado con América Latina, no tiene los vaivenes de países como Argentina, por ejemplo, como Brasil, que suben y bajan, hay crisis grandes. Nosotros tenemos un activo muy importante, que es la estabilidad macroeconómica. Y como lo tenemos y no hemos sufrido grandes crisis, tal vez solo la del año 99 en la historia económica moderna, y la de la pandemia que sufrió todo el mundo, no lo percibimos muy bien. Por eso, como decía Mauricio Reina, la macroeconomía es como un fantasma. Pero es como un fantasma porque somos estables. Si no fuéramos estables, vivíamos Argentina con grandes inflaciones y grandes caídas en el Producto Interno Bruto. Ahí sí entenderíamos tal vez todos los colombianos más la macroeconomía, y en ese sentido toca estar muy pendientes de esa estabilidad macroeconómica. Por un lado, en términos de dejar el ahorro en lo público, por otro lado, en la micro, de cómo se maneja ese ahorro, como decía Jorge, pero también por el otro lado, digamos, si nos fuéramos a los fondos privados, que los fondos privados tienen el 80% de los ahorros, y ahí también puede haber, tal vez debería haber más competencia, también debería haber más fondos privados compitiendo para dar más soporte a la sostenibilidad macroeconómica. Ahí cerraría por ahora. Gracias, Mauricio. Jorge Llano, ¿qué se deben llevar las 2.500 personas que nos han seguido en la mañana de hoy para la reflexión y para el debate público y para sus finanzas personales? Yo creo que, digamos, en los temas más relevantes, comparto, digamos, que esta reforma está muy enfocada y muy bien dirigida a la población más vulnerable, y eso creo que es un objetivo que hay que celebrar. Siento yo que la forma para llegar a suplir esa demanda de recursos por esa población más vulnerable tiene, o sea, se puede hacer por otros lados mucho más eficientes, por decirlo de alguna forma. Entonces,
Creo que lo que se está sacrificando acá en esta reforma, y es, uno siempre tiene en pensiones como lo que llamamos en economía la trilogía imposible, también existen pensiones, y es que es muy difícil dar mayor cobertura en un sistema sostenible y con pensiones altas. Eso es como una trilogía casi imposible que solo se rompe si aumentamos el ahorro pensional como porcentaje del PIB. Acá esta reforma está sacrificando mucho el componente de sostenibilidad. Eso nos genera unos retos pues bastante grandes con respecto a lo que se nos viene a las generaciones futuras de la deuda que tenemos que pagar, que es esa deuda fantasma, como usted decía, que es ese famoso pasivo pensional que nadie sabe ni cuándo se materializa, ni cuándo existe, ni cómo nos comemos ese término raro. Pero yo creo que la invitación es sobre todo pues a tomar las riendas un poco de su propio futuro, y las riendas van muy asociadas a lo que yo decía en la presentación al final, y es cómo con las herramientas que existen hoy en día, que es el ahorro voluntario, por ejemplo, yo empiezo ya a cambiar un poco ese chip de no esperar que el gobierno me solucione un poco con subsidios o con menos subsidios, sino a cambiar un poco el chip de yo tomar un rol más protagónico en mi propia vejez y en mis propios ingresos de la vejez, y empezar a hacer un aporte adicional con el apoyo pues de las administradoras de fondos de pensiones para poder llegar a una pensión que me dé una tranquilidad en la vejez y pues que esté construida, si yo evidentemente tengo los recursos para hacerlo, pues con mi ahorro, y ya que lo que haga, digamos, el gobierno o deje de hacer sea un componente ya complementario, pero que yo tome un poco más el rol protagónico en mi pensión. Gracias, Jorge. Mauricio Cárdenas, ¿qué se debe llevar las personas Bueno, en lo macro Mauricio, y bueno, de nuevo, pues ha sido muy importante esta conversación. Yo creo que los diferentes enfoques, matices son siempre útiles para los afiliados, porque usted nos pregunta, bueno, y la persona que nos está viendo hoy, ¿qué conclusión debe sacar? Yo diría, conclusión número uno, en términos generales, esta es una reforma buena para las personas que están cotizando, los que quieren tener una pensión. Es decir, es una reforma que genera unas condiciones que probablemente van a ser mejores. Es decir, no es una reforma que tenga los matices de las reformas pensionales hoy en el mundo, que tienen pros y contras, que tienen de una parte esto, pero de la otra lo otro. Aquí nos están tocando los temas más duros de los sistemas pensionales, de las conversaciones mundiales, como la edad de jubilación, como la tasa de cotización o las contribuciones. No se están tocando esos elementos. Entonces es una reforma que para la perspectiva del individuo le está diciendo lo siguiente: mire, usted hasta 3 salarios mínimos, vaya, haga su aporte a Colpensiones, y sobre esos 3 salarios mínimos va a sacar una pensión más alta de la que hubiera sacado si esos 3 millones los tiene en una AFP. O sea, porque las reglas, los beneficios de Colpensiones son más altos. Entonces, desde el punto de vista del afiliado, no es algo que le va a generar una inquietud, pero el afiliado tiene que estar pensando también en la macro, en el país, en la sostenibilidad. Entonces, esos beneficios para casi el 90% de los colombianos, incluyendo personas que están en condiciones de ingresos altos, que no necesitan subsidios, ¿son sostenibles? ¿Hay con qué pagarlos? ¿Qué va a pasar en 20, 30, 40 años? Entonces, ahí es donde los temas de sostenibilidad se vuelven un poco más importantes, y la persona tiene que decir, bueno, aquí yo me vuelvo no solo el interesado en que me salga la pensión más alta, sino el interesado en que el país tenga con qué pagar estas pensiones. Y ahí entra la discusión de que a lo mejor es mejor bajar ese umbral de 3 a 2 salarios mínimos. Perdóname que sea tan reiterativo, pero creo que eso es lo que hace esta reforma mucho más robusta, porque reduce los riesgos. El riesgo de que esa plata se utilice para otra cosa. Reduce el subsidio que le está llegando a un grupo que probablemente no lo necesita. Y nos quedamos con Colpensiones dando pensiones a quienes cotizan hasta 2 salarios mínimos, que son unas pensiones que no van a ser muy distintas a un salario mínimo, que es lo que ya garantiza hoy el Estado. Entonces, yo creo que esta reforma no va a generar grandes inquietudes desde el punto de vista de los ciudadanos a título personal. Las inquietudes son más en general sobre el futuro, sobre cuánto va a costar, y va a haber con qué pagarla, pero hacia adelante en el tiempo. Entonces, para aliviar esas inquietudes, para estar más tranquilos, para que no haya esos riesgos, bajar ese umbral de 3 a 2 salarios mínimos haría esta reforma una reforma
mucho más fácil de digerir y mucho más fácil de decir. Es una reforma que no nos va a generar grandes riesgos desde el punto de vista fiscal a futuro. Gracias, Mauricio. ¿Y qué me llevo yo oyéndolos a ustedes? Me llevo que desde lo que nos decía Santiago al comienzo, una reforma que tiene virtudes en cuanto a resolver dos problemas fundamentales de la sostenibilidad política y social de este país, que es ampliación de cobertura y mejora de equidad, que tiene riesgos grandes, este tema de la sostenibilidad fiscal por una parte, macroeconómica por otra parte, si es que ese ahorro que hoy es ahorro se empieza a gastar y se empieza a usar mal. Algo muy importante que dijo Jorge, y es que en la norma el mismo fondo de ahorro ya empieza a desahorrar desde 2033. Es decir, no se necesita una mala administración para que el fondo deje de funcionar. El fondo ya tiene previstos mecanismos que hacen que empiece a ser inocuo a partir de cierto año. Esto es importantísimo tenerlo presente, sobre todo quienes tienen hijos, por el futuro de sus hijos. Algo que decía Mauricio Olivera, el vínculo entre la reforma pensional y la reforma laboral. La reforma laboral está encareciendo el factor trabajo en medio de una desaceleración económica. Eso se traduce en mayor informalidad y eso es un golpe en el talón de Aquiles de la reforma pensional. Inconsistentes las dos reformas en ese sentido. Y algo que mencionaba Jorge también, el núcleo de personas, de población muy importante, que al pasar la Colpensiones le deteriora las condiciones que tiene hoy, porque o le aumenta el número de semanas o le reduce la plata que le devuelven, que se le devuelve más en AFPs que en Colpensiones, los que no llegan a cotizar las semanas suficientes. Y me llegó finalmente la reina de las, perdón por mi apellido, la alusión a mi apellido, la mayor de las recomendaciones, y es busquen la asesoría específica. Creo que va quedando claro que no hay categorías simples para saber qué sirve y qué no sirve en esta coyuntura. Busquen asesoría específica y si de estas personas que nos han seguido pueden hacer ahorro voluntario, hagan ahorro voluntario, que esa es la mejor manera de lidiar con estos vaivenes políticos y normativos. De esa manera, pues quiero agradecer, por supuesto, a Mauricio Olivera, por supuesto, Mauricio Cárdenas, Jorge Llano y sobre todo a Scandia por habernos invitado a compartir con ustedes estas reflexiones. Esperemos que todo nos salga bien. Gracias a las personas que nos siguieron. Hasta pronto.